Porque la noticia no espera. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Periodismo trascendente. Está con nosotros, agradezco mucho que nos visite el diputado federal Fermín Alvarado Arroyo. Diputado, como siempre un gusto recibirte en esta mesa de trabajo. Marco, gracias por la oportunidad de saludarte ahora personalmente y saludar a tu amplio auditorio. Sí, ¿verdad? Ya el hecho de que ustedes tengan que estar, ni modo, las oficinas y el Congreso está en la capital del país, hay que estar allá también un buen tiempo, ¿no? Una gran cantidad de días. Ofrecimos ser diputado, alguien me dijo 3x4. Sí. ¿3x4? Sí. ¿Por qué 3x4? 4 días en México y 3 en Acapulco. Tres en Acapulco, ¿verdad? Caminando con la gente, ¿no? Y trabajando con la gente. Cierto, pero finalmente creo que se ha podido lograr, ha habido logros, ¿no? El caso es que la sociedad en Guerrero sepamos que tenemos buenos representantes, porque finalmente ustedes son nuestros representantes, y que ustedes como representantes, bueno, pues se tenga el gran nivel de poder tener gestiones para beneficiar al estado de Guerrero, porque pues seguimos estando hasta abajo de las listas, ¿no? Así es, mi querido Marco. Pedíamos una oportunidad de representar a los acapulqueños y a las guerrerenses en la Cámara Federal precisamente para ir a hablar por ellos y pedir más recursos, sobre todo a un estado que junto con Oaxaca, Guerrero y Chiapas desde luego están marginados. Aquí es donde habita la más grande proporción de ciudadanos que viven en casas que no tienen piso de cemento, casas que no tienen drenaje, casas que no tienen agua, la más grande proporción de jóvenes que no tienen terminada la primaria, y sobre todo la más grande proporción del país de ciudadanos que viven con $1, 10 pesos o con $2, 20 pesos, si es que bien les va al día, los que llegan a tener este ingreso. Y eso obviamente obliga a que, como lo hicimos, más allá de los partidos, Marco, más allá de nuestras diferencias ideológicas, se trataba de cerrar filas todos los guerrerenses en torno al gobernador Torreblanca, en torno a los presidentes municipales, y nosotros ahora como diputados federales, para que Guerrero pudiera tener un poco más de recursos presupuestales de los que ha venido teniendo. Gracias a Dios, gracias a la gestión que hicimos, podemos dar cuenta ahora de que Guerrero tendrá alrededor de un poco más de 4,000 millones de pesos adicionales a los que ejerce en el presupuesto de este año. Si este año hay 31,000 millones de pesos en el presupuesto de Guerrero, en el 2010 habrá 35,000 millones de pesos. Es decir, para que la sociedad lo pueda entender así, o lo podamos entender un poquito más concreto, ¿va a haber más presupuesto para el 2010 que este año en Guerrero? Va a haber más presupuesto, ¿sí?, para el 2010. Lejos de pensar que iba a haber menos dinero, porque ya se decía por ahí, el mismo gobernador lo decía en entrevistas, si no me van a dar, que no me quiten, ¿no? Que claro, me dejen igual. Ahora va a haber más. Ante el escenario de que pudiera haber un presupuesto inferior al que se tiene del 2009, sí, desde luego que nosotros logramos no solamente que se mantuviera el piso de los 31,000 millones de pesos, sino que se incremente, seguramente estará llegando al orden de los 35,000 millones de pesos, es decir, como tú bien lo preguntas, más recursos, más presupuesto en el 2010, aún ante el escenario que había previsible de menos recursos para Guerrero, porque la propuesta del presidente Calderón venía recortada. Solamente el ejemplo del Fondo Regional del Sur, que tiene vigencia de los últimos 3 años. Este año el Fondo Regional del Sur ejerce 2,500 millones de pesos. Que no existía, de hecho, que no existían. Los mismos 3 gobernadores de estos estados que tú mencionaste son los que lo gestionaron, ¿no? Así es, el gobernador Torreblanca de Guerrero, el gobernador Sabines de Chiapas y el gobernador Ulises Ruiz de Oaxaca. Y con la asesoría del diputado en ese tiempo priista, diputado, Carlos Rojas, para crear esto que es el Fondo Regional del Sur y el programa de desarrollo para el sur del país, sin contar el resto de los estados que conforman la región sur-sureste. Es el Fondo Regional del Sur y ciertamente en la propuesta del presidente Calderón traía 1,000 millones de pesos menos, traía 1,500 millones de pesos para el próximo 2010. Nosotros logramos no solamente abonarle estos 1,000 millones de pesos que venía menos, sino agregarle todavía 250 millones de pesos más, de tal manera que logramos meterle de la propuesta del presidente Calderón a la que va a estar en vigor en el próximo año, 1,250 millones de pesos más. El Fondo Regional del Sur tendrá 2,750 millones de pesos, aproximadamente
900 a 1,000 millones para el caso de Guerrero. ¿Son seguros ya? Porque luego viene que empieza el año y a la mitad del año que hay un recorte presupuestal. Están firmes. Como este año, no, un recorte, y el recorte es el recorte. Y fíjate, ¿no?, que este programa tiene la ventaja, Marco, es una interesante pregunta la que haces. Ya están certificados el programa del bueno, una vez que salga publicado en el periódico oficial de la Federación, quedará firme, sí. Ya fue votado. Tiene la peculiaridad del programa del sur que no requiere la contraparte, no te exige el famoso paripasu, que los estados tengan que poner una parte equivalente, porque eso ha provocado que muchos miles de millones de pesos que están autorizados en el presupuesto y por falta de posibilidad de los estados y de los municipios de aportar la contraparte, no llega a la parte, no se ejerce. Así es, no se ejerce. Resulta que los funcionarios federales hacen una gran bolsa de recursos que llaman los subejercicios y que al final terminan destinándolos a otra cosa, lo más grave, a incrementar el gasto corriente. Pero hasta eso, en este presupuesto, como diputados, entramos a meterle ahí un candado que obliga al gobierno federal a informarle a los diputados cada 3 meses el resultado de los subejercicios, qué cantidad de fondos hay, y los diputados tendrán que determinar que ese subejercicio que ellos están concentrando trimestralmente se destine al rubro para el cual fue etiquetado. Ojalá, porque de repente se sabe que van a llegar para determinados rubros, como tú bien lo mencionas, diputado, y no pasa absolutamente nada, no se sabe si llegó o no llegó. Preguntarte, diputado, porque esto fue incluso algo que también llamó la atención una vez que, antes de saber el presupuesto 2010, pues esta cuestión de los impuestos, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes tú? Porque los diputados priistas, por supuesto, que fueron señalados de manera directa. Tú, que fuiste una persona que, pues como todos, llegaron este año a la Cámara, fue este año, sí, ¿verdad? La Cámara de Diputados, y que fueron señalados, ¿no?, como parte de lo que no se propuso. Sí, bueno, hay que recordar, Marco, que el presidente Calderón nos hizo una propuesta a los diputados, diríamos nosotros, draconiana en materia de impuestos. Pretendía gravar con 2% todo el consumo, incluyendo alimentos, incluyendo medicinas, incluyendo productos de la canasta básica. Si nosotros como diputados hubiéramos aprobado ese 2% al consumo generalizado que pretendía el presidente Calderón, significaría que el próximo 1 de enero las amas de casa que fueran a comprar 1 kilo de tortillas a 11 pesos tendrían que pagar adicionalmente su 2% por consumo generalizado. Es decir, no solamente en alimentos, no solamente en medicinas, sino en todos los productos de la canasta básica. Es decir, todo el consumo de este país iba a ser gravado por este nuevo impuesto. Lo que hicimos fue decirle no al presidente Calderón, al 2% en alimentos y medicinas, y fue bajarle esa pretensión de querer cobrar 2% más de impuesto al consumo generalizado, bajárselo a 1%, pero además acotárselo al IVA, porque en el IVA no graban IVA los productos de la canasta básica. Estamos hablando de aproximadamente 60, 80 productos de la canasta básica, que son los que consume la mayoría del pueblo de México. Luego, en materia del impuesto que se le cobra a los asalariados en la nómina, que es el famoso impuesto sobre la renta, que por cierto es el más fuerte en materia de recaudación fiscal del gobierno, el presidente Calderón pretendía incrementar de 28 al 30%, adicional un 2% al impuesto sobre la renta, a todos los asalariados, hasta los que ganan un salario mínimo. Lo que hizo el PRI fue acotar esta pretensión de incrementar el ICR solamente a los asalariados que ganan más de 10,000 pesos mensuales. Estamos hablando de que el 70% de los que tienen un empleo y cobran vía nómina gana menos de 10,000 pesos mensuales, Marco, y esos quedaron a salvo, quedaron protegidos. Y estoy hablando de la mayoría de los trabajadores, de las amas de casa que trabajan en un hotel, tendiendo las camas, de los paisanos que atienden en los restaurantes de los hoteles. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, televisión, internet.